soy Liliana Tobón y Mónica Díaz, que somos asesoras pedagógicas y de @educación virtual. Los estaremos acompañando en este espacio para que discutamos, para que dialoguemos pues, sobre ciertos asuntos que nos convocan durante esta semana, ¿cierto? Nosotros consideramos que durante este tiempo, pues obviamente hemos sido bombardeados de diferentes maneras con información en diferentes formatos. Entonces la idea es que dialoguemos un poco sobre esos asuntos. Les voy a compartir la pantalla con la información que preparamos. En el intermedio de la discusión, pues vamos a poner unas preguntas orientadoras con el propósito de que podamos reflexionar un poco frente a esas preguntas y todo lo que nos ha suscitado pues, durante este tiempo que hemos trabajado de manera durante la contingencia pues, desde nuestros hogares. Les vamos a contar un poco cuáles son los momentos del encuentro. Partiendo de la pregunta de eso de usos y abusos de contenidos digitales, Lili y yo conversábamos y nos parecía importante, pues bueno, ¿qué son esos recursos educativos digitales? ¿Será que hay una tipología? ¿Será que cualquier contenido lo podemos utilizar? Entonces la idea es que nos acerquemos un poco frente a esa definición. Vamos a abordar también una aproximación a la teoría cognitiva del aprendizaje, que es una teoría que nos invita un poco a reflexionar frente a esos contenidos, cómo se procesa la información en el cerebro o de qué manera llega, y también cuando hay varios estímulos, qué es lo que está pasando, ¿cierto? Hay una sobrecarga cognitiva, ¿será que lo procesamos de la misma manera? Entonces la idea es que ahí vamos a hacer pues un proceso pues como de aproximación a lo que nos propone esta teoría. Luego vamos a hacer el ejercicio de discusión que les mencionaba hace un momento con unas preguntas orientadoras. Hablamos de unos principios que están orientados a esa misma teoría del aprendizaje multimedia y finalizamos con unas recomendaciones. Entonces, partiendo pues como de ese primer propósito, la idea es que todos manejamos diferentes recursos en el día a día, ¿cierto? Entonces, los recursos educativos digitales se conciben como aquellos recursos que tienen una intencionalidad educativa, pedagógica y didáctica desde el momento que fueron planeados y diseñados, ¿cierto? Atienden a unos objetivos, a una población específica, pero a veces encontramos otros contenidos que si bien no han sido pensados de esa manera, nosotros como docentes podemos darles ese carácter educativo, ¿cierto? Que son aquellos recursos educativos que podemos encontrar ya sea en formato de audio, en formato de imagen o en interactivo, ¿cierto? Y nosotros como docentes decimos, bueno, voy a explicar esta temática, voy a tomar este recurso, voy a pensarme el por qué me parece importante utilizarlo y de esta manera pues entonces empezamos a planear esa intencionalidad pedagógica y didáctica frente al tema que vamos a desarrollar. ¿Me confirma Lili? Ahí están viendo bien mi pantalla y el audio. Sí, se escucha perfecto. Ahí en un momentico se dice entrecortada, pero los profes y los participantes nos indicarán si desean que repitas de pronto alguna partecita. Yo te voy avisando. Por el momento Listo. se ve bien tu imagen y se escucha bien. Bueno, alguien acabó de escribir. Bueno, entonces sigamos. Bueno, como lo mencionaba ahorita, pues esos recursos incentivan la exploración, la construcción, la síntesis, también el proceso pues como evaluativo. Y en ese sentido va modificando aquellos aspectos de cómo comprendemos e interactuamos en el mundo, ¿cierto? No va a ser lo mismo ahora que tenemos todos estos medios tecnológicos hace algunos años que se hacía de otra manera pues el proceso educativo. Esos recursos van a variar su clasificación, como lo mencionaba hace un momento, de acuerdo a unos formatos, ¿cierto? Y a la finalidad pedagógica y didáctica.
Entonces, a continuación vamos a discriminar cada uno de ellos y vamos a dar como algunos ejemplos de qué aspectos entrarían en cada uno de ellos. Esta información la hemos retomado del Ministerio de Educación, ¿cierto? Ellos hablan de recursos educativos digitales y abiertos. Entonces, los primeros que aparecen son los textuales. En esos recursos educativos textuales vamos a encontrar como su nombre lo indica, pues aquellos que están básicamente representados de manera textual y aquellas modificaciones que tenemos. ¿Cuáles modificaciones? Pues obviamente cuando nosotros leemos en un PDF, pues entonces en ocasiones subrayamos, ubicamos un comentario o a veces hacemos algún tipo de círculo o anotación. O también en ocasiones cuando leemos en otros medios, pues también hacemos como todo ese proceso, ¿cierto? En ocasiones en este tipo de recursos se integran imágenes para cambiar un poco esa, esa lectura plana o para también hacer un poco de alusión a lo que se está explicando durante el texto. Están los recursos visuales, dentro de esos se presenta la información de manera pues obviamente visual, ahí están integradas los que son las gráficas, las imágenes, las fotografías, ¿cierto? Puede ser que en ocasiones nosotros en nuestros cursos utilicemos una imagen que sirva como una motivación, un detonante a una discusión y por ejemplo, en este caso, pues podemos observar que la persona está viendo una pintura, ¿cierto? También podemos encontrar algunos museos interactivos donde podemos hacer uso, aunque en este caso en los museos, pues en ocasiones también ya hay la integración de otros recursos educativos. Están los sonoros, dentro de ese, pues obviamente es súper importante la voz, ¿cierto? Normalmente son recursos que están mediados obviamente por el sentido del audio. Para esto es súper importante que la voz sea clara, que sea una voz definida. También que intervengan algunos efectos sonoros, ¿cierto? Entonces como algún ruido, algún sonido. Anteriormente pues uno observaba que de pronto se escuchaban los pasos, se escuchaba de pronto el sonido de la cascada o de los pájaros, ¿cierto? Y la idea es que nosotros también podamos integrar esos recursos pues en los cursos que estamos desarrollando. Y luego vienen los recursos audiovisuales. En algunos momentos pues también los podemos reconocer como recursos multimediales porque obviamente viene la interacción de todos estos recursos, los textuales, los visuales y obviamente lo sonoro y dentro de ellos pues encontramos por ejemplo los videotutoriales, los videos, las entrevistas, también encontramos los GIF y bueno, esa parte. Ya teniendo claro que existen estos tipos, que están los textuales, los visuales, los sonoros y los audiovisuales, la idea es que vamos a dar paso a lo que es la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. ¿Esto con qué propósito? Para que nosotros evaluemos durante este tiempo qué tanto hemos usado o qué tanto hemos abusado de este tipo de recursos y también qué incidencias estamos generando en el estudiante. ¿Estamos generando un aprendizaje significativo o como les mencionaba al inicio, estamos por el contrario saturando y cargando ese procesamiento de la información? Entonces vamos a dar paso a Lili para que nos colabore con esta parte de la explicación. La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, pues como Moni les acaba de decir, la seleccionamos porque consideramos que es apropiada tenerla en cuenta no solo para el diseño de contenidos educativos digitales, sino también para la selección de esos contenidos que ya están hechos y queremos aprovechar para procesos de aprendizaje. La teoría se basa en el aprendizaje, en el conocimiento que se tiene de la forma como el cerebro humano procesa la información y se piensa que si conocemos y entendemos cómo funciona el cerebro humano, podemos aprovecharlo para favorecer aprendizajes significativos en las personas.
La teoría se basa en la idea o en el postulado de que se aprende más fácil cuando hacemos uso de los dos canales, el auditivo y el visual, que son canales con los que procesamos información. Entonces, bajo esa idea, la teoría propone que cuando diseñamos materiales para la educación en formato multimedial o haciendo uso de diferentes formatos, en este caso aprenden mejor las personas porque se hace uso tanto de los dos canales que cuando se utilizan materiales en un solo formato o dirigidos para procesar información por un solo canal. La teoría, a partir pues como de ese conocimiento del cerebro humano, ahora sí, Moni, me puedes pasar si me haces el favor, nos dice la teoría que a partir de las ciencias cognitivas se identifica que tenemos, pues, atendemos a 5 procesos para procesar información: la percepción, la atención, la selección, la organización y la integración de la información. A través de estos 5 procesos podemos llevar a cabo el almacenamiento de la información, el procesamiento de la información a través también de 3 tipos de memoria. Moni, si le das clic. Bueno, se desorganiza un poco la diapositiva, pero no importa. A través de la memoria sensorial recibimos todos los estímulos del entorno a través de la percepción. Por medio de esos estímulos del entorno recibimos información en diferentes también que nos llegan por los dos canales y esa información pasa a la memoria sensorial, que es la encargada como de procesar todos esos estímulos del entorno. Cuando esa información llega a la memoria sensorial, se activa también el proceso de atención y al tener ya la atención puesta en esos estímulos, la información empieza a trabajarse en un tipo de memoria que es la memoria de trabajo. Simone, le das clic. La memoria de trabajo ya hace uso de 2 procesos cognitivos, que es la atención. Esos estímulos llegan, los reconocemos, los atendemos, luego se seleccionan los relevantes, los irrelevantes, a través de la memoria de trabajo. Sabemos que la memoria sensorial y la memoria de trabajo tienen capacidad limitada. La memoria de trabajo tiene aproximadamente, puede procesar 7 piezas de información al mismo tiempo y la guarda esa información que está procesando por un periodo más o menos de 20 segundos, es decir, su capacidad es muy limitada. Al atender estos estímulos y seleccionarlos, le damos también paso a otro proceso que es la organización. Esos estímulos empiezan a ser, o esa memoria empieza a ser organizada, a ser procesada en categorías, por ejemplo, significativos, lo relacionado con experiencias significativas, con experiencias malas, con sabores, con olores, con recuerdos agradables o desagradables. Empiezan a organizarse en la memoria, empieza a funcionar la memoria de largo plazo. Cuando la memoria de largo plazo, pues que ya es un poco más amplia, ya tiene a la memoria de plazo, de largo plazo, llegan esta información que logra pasar a la memoria de trabajo, que logra ser seleccionada y que posteriormente es organizada. Es una memoria que puede, esta información puede permanecer con mayor tiempo para ser utilizada posteriormente. Entonces, la información que recibimos es organizada, almacenada y se mantiene ahí durante un periodo más largo y se vincula a aprendizajes antiguos o aprendizajes pues, que ya hemos adquirido. Y se activan cuando la necesitamos o la debemos integrar a otros procesos. Cuando recibimos nuevos estímulos, nueva información, empezamos a hacer procesos de integración para utilizar esa información que hemos recibido en otros procesos. Y hacemos pues
hacemos que permanezcan en la memoria de largo plazo. Bueno, al tener claro que son dos tipos de memoria, la sensorial y la de trabajo, con capacidad limitada de procesamiento, podemos entender que al recibir cantidades grandes de información en periodos cortos de tiempo y también en múltiples formatos o por un mismo canal, podríamos empezar a pensar en la sobrecarga cognitiva desde esta capacidad limitada que tienen estos dos tipos de memoria. Entonces, esa información abundante que hacen que nuestro cerebro procese gran cantidad de información, hacen que se sature la memoria, estos dos tipos de memoria y que tengamos que hablar de sobrecarga cognitiva. También pensamos que tener en cuenta que ocurre la sobrecarga cognitiva nos permite también identificar la cantidad de materiales, de contenidos educativos digitales o de contenidos digitales que estamos proponiendo a los estudiantes para el abordaje durante este tiempo de cuarentena, entendiendo que como profes no seríamos los únicos que les están pidiendo que aborden contenidos digitales, sino que también si un estudiante está viendo 3, 4 cursos, serían 4 profesores o 4 tipos de materiales diferentes que les estamos entregando a los estudiantes. Puede ser incluso en un mismo día, en los estudiantes que ven varios cursos en un solo día, se estarían sobrecargando muy rápidamente de información. Bueno, antes de continuar, les tenemos estas preguntas, Moni, si quieres ahí, tú ibas a introducirlas. Sí, profes. Bueno, ya teniendo claro qué son los recursos educativos digitales, qué son los recursos digitales y qué es lo que nos propone esa teoría, la idea es que nos cuestionemos durante este tiempo que empezamos a hacer trabajo desde casa estas preguntas. ¿Qué tipo de información han recibido en las últimas semanas? ¿Por qué medios? ¿Cierto? ¿Ha sido por correo? ¿Ha sido por el WhatsApp? ¿Ha sido de pronto por redes sociales? ¿En qué formatos? ¿Cierto? ¿Han sido todos de pronto noticias? O también en ocasiones puede ser que escuchemos la radio, la televisión, o leamos el periódico, o leemos el periódico digital. ¿Cuánta información hemos recibido? Yo creo que partamos con estas tres. Les propongo que nos escriban al chat y Lili me ayuda leyéndome las respuestas que nos están dando los profes. ¿Qué tipo de información hemos recibido? ¿Por qué medios? ¿Cuánta información y en qué formatos? Partamos con esas tres preguntas. Los que quieran van participando y nos van contando ahí. Y las otras preguntas que planteábamos también era a través de qué medios nos hemos comunicado con otros compañeros. Bueno, por aquí la profe María Alejandra, bueno, la participante María Alejandra Betancur Gutiérrez nos dice: buena tarde. Inicialmente, en el periodo de cuarentena, la información masiva llegó incluso, considero, desmesuradamente por redes sociales y por noticias. Profe, hola, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Mira, tardes, mucha información de todo tipo, básicamente como que Facebook, correo, WhatsApp son como las opciones por las que más he recibido información, y al principio mucha información como angustiante, pero con los días ha sido una información como más tranquila, y esta misma información se la he compartido pues a algunos estudiantes, seleccionando un poco la información para que ellos también tampoco pues compartan mucha información que a veces nos angustia más que aliviar. Gracias, profe. ¿De pronto alguien más escribió? Muchas gracias, profe. Sí, por acá la profe María Alejandra nos complementa su aporte diciéndonos: sin embargo, ella decidió desconectarse de esos medios y prefiere buscar en fuentes oficiales. Ok, y ese tipo de información que nos ha llegado es sobre qué, sobre el COVID, sobre educación virtual de pronto en contextos de pandemia, de virtualidad. Listo. La profe también, María Alejandra, nos dice sobre el COVID-19. Ella dice que hay mucha información sobre el COVID-19. Listo. Bueno, ya teniendo claro casi
Yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Nos empezaron a llegar una información desmesurada que casi ni sabíamos cómo filtrar la información, cómo seleccionarla, a qué atender, a cuál de esos medios atender. Ahorita la profe Dalí dijo algo importante y era que ella decidió ir a ciertas fuentes, ¿cierto? Porque entonces también empezamos a recibir cadenas de WhatsApp, algunos mensajes de cómo manejar ciertos asuntos o también dentro de qué hacer frente a esta educación que de manera así intempestiva, de un momento a otro, todos nos fuimos para la casa y vamos a hacer un acompañamiento a través de las tecnologías, ¿cierto? Entonces creo que a todos nos pasó durante esas primeras semanas, que creo que fue algo caótico para todos. No sé si a todos, pues casi todos salimos un viernes, dejamos en la casa, en el trabajo, perdón, los audífonos, nuestra agenda, nuestro cuaderno de notas y al lunes todos empezamos a trabajar y obviamente siento que eso a todos nos generó también un poco pues de caos. Las últimas preguntas que planteábamos era a través de qué medios nos hemos comunicado con nuestros compañeros o coordinadores, ¿cierto? ¿Cuántos mensajes le hemos enviado también a nuestros estudiantes en cuanto a qué hacer, cómo íbamos a dar las clases, qué actividades íbamos a desarrollar? Y también qué tipo de contenidos hemos empezado a enviar, ya sea a nuestros compañeros o a nuestros estudiantes. Ahorita la profe nos mencionaba que ella también empezó a compartir a algunos compañeros y a algunos estudiantes. Los contenidos que empezaron a compartir eran todos relacionados sobre el COVID-19 o también empezaron a compartir otros contenidos relacionados con las temáticas de sus cursos. Moni, por aquí Natalia nos cuenta, yo soy estudiante y empleada y he recibido demasiada información a través del correo, de las redes sociales, y ella se ha comunicado con los compañeros de trabajo y estudio por WhatsApp y correo, y ha recibido información de todo tipo educativa y ha enviado información de tipo educativa, informativa sobre la pandemia. Muchísimas gracias. Bueno, teniendo en cuenta, pues ya como más o menos un panorama de lo que nos ha ocurrido a todos, empezamos a notar también cómo empezamos a usar esa información o también cómo se empieza a abusar de esa información. Nosotras, Lili y yo discutíamos, Lili Tobón, discutíamos que dentro de esos aspectos, normalmente la información que nos ha llegado, como lo mencioné ahorita, ha sido del COVID, pero también de cómo empezar a implementar ciertas estrategias dentro de este proceso de educación en tiempo de contingencia o en tiempo de pandemia, eh, o, o de pronto como las estrategias, los tiempos, sugerencias. Por ejemplo, empezamos también a recibir, me imagino que información de Udiarroa, donde les decían, vean estos talleres para que se sientan tranquilos, para que sepan cómo manejar ciertas situaciones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué planteamos este ejercicio? Con el sentido de reflexionar un poco qué información ha llegado, por qué canales, cuánta información. También súper importante, profe, es que evaluemos un poco cuántos correos le enviamos al estudiante, ¿cierto? Y Lili Tobón ahorita mencionaba, en ese sentido, los estudiantes cuántos cursos tienen en el día, cuántas clases ven también en el momento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos saturando todo el tiempo por diferentes medios, a través de diferentes formatos, también la información? Lili, ¿me confirmas por favor en el chat si han mencionado otros aportes de estas preguntas o si seguimos con la otra parte? Sí, la profe Dalí Fonseca nos dice al inicio sobre el COVID-19, con los días y el paso a teletrabajo, más información sobre herramientas educativas. Y también por aquí, María Dayana Zapata nos dice, yo soy estudiante y empleada, y ha recibido mucha información por parte de los profes acerca de noticias científicas sobre el COVID. Y nos hemos comunicado por Zoom, también por parte de algunos profesores se han proporcionado espacios para conversar sobre cómo hemos sobrellevado la crisis y cómo nos hemos sentido durante la pandemia. También han compartido los cursos de bienestar y hasta ahí llega la participación de Manu.
Listo, muchísimas gracias. Vamos a dar continuidad al ejercicio y ahorita otra vez damos un paso para que volvamos pues como al diálogo frente a estos asuntos. Viendo pues los comentarios de las personas que están con nosotros en este momento, a mí también pues también les dejaría como la pregunta de pensar cómo se han sentido al recibir tanta información, pues si se han ya sabiendo un poco qué significa sobrecarga cognitiva, si han sentido que han tenido sobrecarga cognitiva al recibir tanta información, o si por el contrario, con la información que han recibido han podido procesarla, han podido actuar, han podido desarrollar procesos con los estudiantes, o si los ha dejado como inquietos o paralizados, porque también una evidencia de la sobrecarga cognitiva es que no podemos o no logramos hacer nada con toda esa información que recibimos o recordarla por mayor tiempo. Bueno, para seguir hablando un poco de la teoría cognitiva, la teoría propone unos principios que apuntan a orientaciones claras sobre cómo se deben diseñar los contenidos multimediales, los contenidos que hacen uso de diferentes formatos para que favorezcan aprendizaje. El primer principio, como el más fundamental de la teoría, es el principio de aprendizaje multimedia, que dice que aprendemos mejor cuando la información que recibimos es entregada o favorece el procesamiento por los dos canales, el auditivo y el visual, que cuando recibimos información que se procesa por un solo canal, es decir, cuando solamente recibimos textos o cuando solo recibimos imágenes o solamente información pues, en un solo formato. El principio de modalidad apunta como a esos modos mixtos de procesar información, muy similar al del aprendizaje multimedia, pero dice que aprendemos mejor también cuando la información entregada por los dos canales es en modo mixto, combina la narración y las animaciones, es decir, la narración oral. Cuando hay una animación, por ejemplo, que está acompañada con una narración oral, se dice que se puede favorecer mejores aprendizajes que cuando la información es entregada, por ejemplo, una animación y solo está compuesta por texto al margen de la animación, por texto escrito. El principio de redundancia nos hace como el llamado a tener en cuenta que cuando presentamos información haciendo uso pues como de las tres formas de entregar información, las imágenes, las narraciones, el texto, los sonidos, debemos evitar utilizar información, entregar información, la misma información por un mismo canal, por diferentes canales. Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, del calentamiento global y diseño una diapositiva en la que pongo un texto que habla sobre el calentamiento global, pongo una imagen, ahí estoy haciendo uso de los dos canales. Pero si aparte de eso, yo con mi discurso, o si estoy haciendo una presentación o si estoy en una videoconferencia con los estudiantes, empiezo a explicar lo mismo que está en el texto sobre qué es el cambio climático, ahí estoy siendo redundante porque estoy entregando la misma información por múltiples canales, por el mismo canal. Digo que el texto escrito y el texto narrado, la explicación narrada serían auditivos. El principio de contiguidad espacial, son dos, contiguidad espacial y contiguidad temporal, apunta a que tengamos en cuenta que la forma como se presenta el contenido sea la misma diapositiva, pero entonces yo tengo el texto que habla sobre el cambio climático y en una diapositiva siguiente presento la imagen, ahí no estoy haciendo uso del principio de contiguidad espacial porque estoy presentando información que se complementa, pero en espacios diferentes. Y lo temporal apunta, por ejemplo, a cuando
el video está acompañado de una narración oral y lo que yo estoy viendo no coincide con lo que se está narrando. Cuando se incumplen como estos principios, lo que estamos generando es sobrecarga cognitiva en el estudiante, porque tiene que entender primero, por ejemplo, si la narración oral no coincide con la imagen, tiene que, por un lado, procesar lo que está diciendo la imagen y lo que está escuchando, y eso hace que se genere carga cognitiva. Igual también con los otros principios. Moni, podemos pasar. El principio de colaboración es un principio pues apoyado en las teorías sociocultivistas, que nos dice que aprendemos mejor cuando aprendemos con otros y cuando hacemos uso de tecnología, pero la condición acá para hacer como uso de este principio de colaboración cuando se están diseñando contenidos es que si vamos a proponer ejercicios de colaboración, tiene que ser en situaciones complejas que ameriten la colaboración, porque el solo hecho de disponerme a colaborar con otros exige una alta carga, tiene una alta carga cognitiva, y si la colaboración es innecesaria, si yo puedo resolver ese ejercicio fácilmente, sin la necesidad de que otros colaboren, se supone que pues que no estoy gastando pues, recursos cognitivos necesarios. Pero si aparte de eso es una actividad sencilla, tengo que gastar muchos recursos cognitivos pensando en la posibilidad que le tengo que dar a los otros de colaborar. Ese es como el postulado del principio de la colaboración. En actividades se piensa que se puede proponer para actividades complejas que ameriten la colaboración de los otros. El principio de coherencia nos dice que debemos evitar el uso de material irrelevante, de información irrelevante, cuando diseñamos este tipo de contenidos, por ejemplo, que impliquen a la persona que está trabajando con el contenido, entender por qué eso que no tiene coherencia con lo que se está hablando está en ese lugar. Ahí, por ejemplo, cuando las diapositivas que creamos, por ejemplo, tienen muchos adornos, que es información irrelevante, que no tiene nada que ver con el contexto de la diapositiva o la información que se está entregando, pero que se pone porque es bonito o porque es interesante o llamativo. Entonces, este principio apunta como a la necesidad de evitar el uso de información irrelevante cuando se diseñan o cuando se va a escoger un material. El principio de la segmentación nos propone que cuando el tema, el material, el contenido es complejo y con, pues con una extensión considerable, es mejor fragmentarlo, segmentarlo, presentarlo por unidades pequeñas para no saturar la memoria de trabajo y favorecer el aprendizaje. Mientras que el principio del preentrenamiento lo que nos propone es que podemos, cuando yo conozco o tengo un acercamiento previo al tema al contenido que se está trabajando, puedo, cuando llegue al abordaje del contenido, puedo aprender con mayor facilidad que si no se hiciera, pues, si no se hiciera un acercamiento previo. En educación, este principio pues se trabaja mucho como activación de saberes previos o introducción a las temáticas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el diseño de un contenido educativo, yo lo que puedo hacer es hacer una breve introducción al contenido, sea a través de una explicación, o sea a través de un texto o de un ejercicio, y se supone que estoy haciendo como el preentrenamiento o preparando a los estudiantes para que tengan la disposición de aprender el contenido o aprender sobre ese contenido. El principio de distribución de la atención, split attention, lo que fundamenta es que debemos evitar dividir la atención de la persona que está revisando el contenido
porque al dividir la atención se puede generar sobrecarga cognitiva, por ejemplo, cuando proponemos un video y lo estamos comentando dentro de la clase y el video está sonando, el estudiante está recibiendo información auditiva, visual, pero yo estoy parada al lado explicando también o haciendo algún comentario sobre el video. Ahí estamos haciendo que la persona que está aprendiendo o está consumiendo el contenido tenga que dividir la atención entre lo que está viendo en el video y lo que se le está explicando de forma oral. Esos son algunos de los principios. La teoría trabaja muchos otros principios que han sido desarrollados por Richard Meyer en su teoría base, que es la teoría del aprendizaje multimedia, teoría cognitiva, y a esa teoría pues se le han ido uniendo colegas y expertos en los temas que se han apropiado de cada principio y lo han desarrollado y experimentado. Todo esto pues como desde las áreas cognitivas, pues desde el estudio cognitivo. Bueno, y ya sigamos. Bueno, a partir como de todo eso que les hemos compartido, organizamos una serie de recomendaciones que consideramos se tienen que tener en cuenta. Primero, pues para evitar la sobrecarga cognitiva, para hacer uso adecuado de los contenidos digitales, los contenidos educativos digitales también, y para diseñar las estrategias formativas durante este periodo para los estudiantes. Bueno, una de las recomendaciones es que cuando diseñamos contenidos, incluso cuando seleccionamos contenidos, es importante, fundamental que tengamos claro los derechos de autor, que sepamos si es un contenido que se puede compartir o si vamos a crear un contenido a partir de imágenes, de apartados de texto, si esa información con la que vamos a crear esos contenidos es libre y la podemos usar para compartirla con los estudiantes. Igualmente, si vamos a seleccionar esos contenidos, también tenemos que tener claro si podemos hacer uso de ellos. Con esa primera recomendación, pues la segunda está muy vinculada con donde recomendamos que la labor del profesor en este momento es asumir un rol de curador de contenidos con el fin de evitar la intoxicación. Estuve practicándolo porque siempre me da trabajo. Infoxicación. Mónica lo pronunciaba siempre bien. Tratando de que esos, porque al encontrarnos pues con gran cantidad de información en la web, si dejamos por ejemplo a disposición a criterio de los estudiantes la selección de los contenidos que puedan apoyar los procesos, ellos se van a encontrar con grandes cantidades de información en la web y de pronto nosotros como conocedores de los temas, que tenemos de pronto más conocimiento sobre las temáticas y los conceptos que se trabajan, podemos tener más criterios para seleccionar la información que es adecuada, coherente, que es real, ¿cierto? Y evitar, por ejemplo, lo que decían ahorita en el chat, que se recibe información por redes sociales, por muchas fuentes, pero que en sí no podemos saber fácilmente si son fuentes confiables. Entonces, la recomendación es a que asumamos un rol de curador de contenidos donde los profes podamos seleccionar material de calidad, de coherencia y adecuados para apoyar los procesos con los estudiantes, evitando pues que ellos tengan que sobrecargarse también con tanta información. Evitar pues o estar atentos a no provocar sobrecarga cognitiva en los estudiantes con la cantidad de información que entregamos, con información que sea solo, que favorezca solo un canal de procesamiento de información o que sature la memoria sensorial y la memoria de trabajo, y favorecer que esos contenidos que se dispongan para ellos sean adecuados con la capacidad de procesamiento de información que tenemos las personas.
Otra de las recomendaciones es que nos animemos a ser creadores de estos propios, pues de nuestros propios contenidos, a tener en cuenta todos los principios pues, del aprendizaje multimedia que se trabajan y que pueden seguir profundizando para que los contenidos que se creen sean de calidad, favorezcan el aprendizaje significativo y eviten la sobrecarga cognitiva en los estudiantes. Bueno, otra de las recomendaciones es a incentivar pues, la escucha, la discusión, la retroalimentación y la mediación dentro de los procesos, no solamente que entreguemos contenidos, sino que la función de nosotros es mediar esos contenidos, favorecer procesos de discusión, de diálogo con los estudiantes sobre los contenidos, que no solo sea enviarles un video para que ellos lo trabajen, sino también entregarles una guía, una pregunta orientadora, una secuencia de exploración que les permita ir más allá del solo hecho de revisar el contenido. Pues que la otra recomendación es esa, no solo entregar los contenidos, sino entregarles también guías de lectura y observación. El asunto de la alfabetización digital crítica es que les demos, si nosotros, por ejemplo, sabemos cómo seleccionar información adecuada, sabemos los derechos de autor, que se deben pues respetar, también ayudarles a los estudiantes a que se acerquen de forma crítica a estos procesos para que ellos también tengan la capacidad de seleccionar el material adecuado que apoye sus procesos autónomos de estudio, que respeten los derechos de autor y que también tengan una posición crítica frente a los contenidos que están abordando. Otra de las recomendaciones es a que se les proponga, pues, proponemos que se analicen de manera crítica preguntas relacionadas con los recursos educativos digitales, de cómo incorporarlos, en qué momentos incorporarlos, si todo el tiempo, si solamente para introducir o para reflexionar o para cerrar un proceso, qué cantidad de contenidos debemos proponerles a los estudiantes por semana o por temas a trabajar. A través de qué medios se los vamos a compartir, si vamos a utilizar redes sociales, cómo las vamos a utilizar, si vamos a utilizar el WhatsApp, con qué tanta periodicidad les vamos a mandar contenidos para que los aborden, o por el correo, y cómo podemos generar en ellos procesos de autorregulación del consumo de estos contenidos, y también porque, por ejemplo, nosotros proponemos la visualización de videos en YouTube, y al terminar el video se siguen reproduciendo, ¿cierto? Otros videos que se salen del tema o que son en coherencia con el tema trabajado, pero también como nosotros como profes podemos proponerles a los estudiantes que autorregulen también ese uso de contenidos digitales. Yo creo que ahí, como Lilia acaba de mencionar, pues es importante que nos pongamos de acuerdo tanto los profes como los estudiantes frente a esos medios que vamos a utilizar, el tiempo que vamos a implementar. Hoy teníamos un encuentro en la mañana y algunos estudiantes nos contaban que tienen a veces en ocasiones pues jornadas de 4 horas, en este espacio virtual en una cátedra, ¿cierto? Entonces también cómo logramos dosificar esas actividades, ¿cierto? Porque como bien Lili lo decía hace un momento, pues también cómo está procesando el estudiante durante esas 4 horas la información. O sea, nosotros sabemos que hay un periodo de atención y el resto del tiempo, pues usted puede estar ahí, pero no está como tan atento, no está tan presto a la información que te están dando, no hay como ese proceso donde yo tomo nota
y hago un proceso de análisis y de sistematización de la información. Entonces también cómo podemos mediar con nuestros estudiantes y en este caso las dos compañeras, o no sé si hayan otros estudiantes que nos estén acompañando, también cómo podemos mediar con los profes frente a ciertas sugerencias. Entonces el tiempo que vamos a dar de los encuentros, o si la clase es de 8 a 12, entonces durante las 2 primeras horas los pongo a leer un texto y luego regresamos a la plataforma, ya sea de Zoom o de Meet o otra que estemos utilizando, y discutimos sobre unas palabras o unas preguntas clave, ¿cierto? Como teniendo en cuenta, o sea, haciendo un análisis de las cosas que ahorita mencionaban, pues podemos decir que toda la información que nos llegaron durante ese tiempo era información digital, ¿cierto? No era un recurso como tal que un profe se había sentado a planear, a pensarlo y a reflexionarlo con una intencionalidad pedagógica y didáctica. Pero ya teniendo claro esto, pues la idea también es que nosotros como profes y estudiantes pues seamos como muy conscientes de por qué voy a elegir este material, qué es lo que espero que impacta en el otro que se lo voy a compartir, ¿cierto? Es solamente para que se informe, o es para que aprenda un concepto, o es para que reflexione sobre algo, ¿cierto? Como decía Lilia, hay que pensarnos muy bien cómo esos asuntos. Voy a dejar de compartir la pantalla y al chat les vamos a compartir unos enlaces que consideramos que pueden ser de interés de ustedes sobre curaduría de contenidos, sobre derechos de autor, y se me olvidó cuál era el otro link. Voy a dejarte. Pero comparte las referencias. Ah, bueno, antes. Sí, se las voy a compartir al chat y voy a dejar de compartir. Bueno, demos el espacio como para qué preguntas les está suscitando en este momento este taller, o qué angustias o qué situaciones pues también nos quieren compartir ya para ir cerrando pues como este momento. Bueno, como les mencionábamos al inicio, nos basamos para la parte de recursos educativos digitales en un documento que es proporcionado por el Ministerio de Educación Nacional. En cuanto a esa parte de uso y abusos, también tomamos como referencia a un autor que se llama Cristóbal Cobo, que es un español, y el autor Meyer, que es el que hablábamos sobre la teoría del aprendizaje multimedia. Feliz tarde para todos y todas, que estén muy bien.